Como les decía, un poquito más adelante vamos a tener a Will Corujo. Él es el compositor, es además el director de Latin Divos, con esta maravillosa canción que estoy segura que va a ser un número 2 de Patria y Vida, un auténtico himno. ¿Cómo estás, Will? Más adelante vamos a conversar contigo. Gracias por habernos acompañado desde República Dominicana. Gracias, saludos. Y vamos a presentar también de inmediato a Santiago Alpizar, abogado. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. Y está con nosotros también Antonio Díaz Sánchez, del Movimiento Cristiano Liberación. Muchísimas gracias también. Un placer, María. A ver, vamos a comenzar con obviamente, esas condenas irrisorias, Santiago. Era algo que se esperaba, sí, pero cada vez que eso se hace público sigue revolviendo el estómago y uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con una comunidad internacional que se rasga las vestiduras, esto siga pasando? Bueno, sí, claro, pasa porque definitivamente la voluntad de irrespetar los derechos del régimen y por la decisión pusilánime de la comunidad internacional de no prestar atención a lo que está sucediendo en Cuba. Y además porque existe siempre el temor a la denuncia dentro de Cuba y fuera de ella, de estas cosas que están pasando. Esa es una de las razones por las que, Marian, nuestra organización Cuba Demanda está reportando a todos los jueces y fiscales que están participando en estos juicios para que, para que no les den alguna vez visa ni a ellos ni a sus familiares, porque ya se están colando familiares de fiscales que están participando en estos juicios aquí en los Estados Unidos. Mientras que existe aquí una normativa que está dirigida por el presidente Joe Biden, precisamente, cuando expuso en esa orden presidencial lo que se conoce hoy día como el Khashoggi Ban, para prohibir la entrada a los Estados Unidos de abusadores y violadores de derechos humanos a otros países. Y especialmente en Cuba, me llama mucho la atención que a pesar de que estas manifestaciones tienen la autoridad legal de ser permitidas, de acuerdo a lo que dice el artículo 56 de la Reconstitución Comunista, el presidente también del Tribunal Supremo, el doctor Remigio Ferro, dijo desde el 24 de julio que todas estas manifestaciones eran legales porque era un derecho fundamental de las personas. A pesar de ello, siguen juzgando, siguen sancionando, siguen restringiendo y oprimiendo hasta el acoso total y el arrinconamiento al pueblo cubano. Y esto va a traer como consecuencia otro estallido social. Pero por supuesto, y no solamente eso, ahora además yo decía en mi introducción que otro de los modus operandi es no permitir que vuelvan, que regresen a casa los propios ciudadanos cubanos. O sea, ¿cómo es posible eso, esa política del régimen cubano de impedirle a un ciudadano regresar a su país? Esto es una cosa muy interesante y no por interesante deja de ser histórico el procedimiento y el trato que el gobierno cubano ha dado, tanto aplicando destierro tanto a personas dentro de Cuba como a personas que salen dentro de Cuba. O sea, es una práctica de violar un derecho inalienable, un derecho que está registrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 10, inciso 2, donde dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y regresar a su país. Es decir, lo ha hecho durante 60 años, pero hay algo novedoso en este tema. Y lo novedoso en este tema es que, y me atrevo a usar la palabra complicidad, es que estamos contando con la complicidad de aerolíneas norteamericanas que en un lenguaje un poco más práctico diría que hace el trabajo sucio. Es el que le pone la cara al violado, es el primer paso de la violación. Claro, porque perdón que te interrumpa, yo hice ese cuestionamiento a unas aerolíneas y me decían, igual que nosotros no podemos dejar subirse a un avión a una persona que viaje con COVID, por ejemplo, si el país receptor no quiere que se reciba a esa persona, nosotros no podemos subirle en un vuelo internacional porque ese avión es la bandera, o sea, ese avión, una vez que está en el aire, es como si fuera una embajada del país que te lleva. Es decir, si ese avión, si Estados Unidos lleva a esa pasajera, está sobre territorio estadounidense en el aire. Sí, Mariana, lo que sucede es que dudo mucho que haya muchos países en el mundo que le impidan a sus nacionales regresar a su país. Eso es una práctica exclusiva de las tiranías, de las dictaduras, de los regímenes totalitarios, y entonces las aerolíneas terminan aceptando esa lógica. Porque ¿qué pasaría si las aerolíneas le dijeran al gobierno cubano, estamos de acuerdo, usted tiene el derecho soberano de impedir que un extranjero que usted no desee, venga a este país, pero usted no tiene ningún derecho, no hay ningún pacto internacional, no hay ningún acuerdo de Naciones Unidas ni de ninguna entidad
que autorice a un gobierno a impedir la entrada de un nacional, como es el Claro. caso Así debería de ser. todas estas personas. Nosotros en el año 2020, el 1 de enero, el portavoz de nuestro movimiento, Regis Iglesias Ramírez, quiso viajar a Cuba y fue American Airlines la que le impidió en el aeropuerto que él hiciera el intento. Yo quería llamar la atención de algo, que él hiciera el intento de llegar a Cuba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Recordamos que antes los viajes a Cuba los fleteaba, los charteaba el gobierno de los Estados Unidos. Eso no pasaba. ¿Qué pasaba? Que cuando la gente llegaba a Cuba, el gobierno cubano era quien tenía que ponerle la cara en la frontera y regresarlos acá. Como ya el gobierno de los Estados Unidos, gracias a Obama, no chartea esos viajes, son las aerolíneas, terminan aceptando la lógica impositiva. Y no puede haber ninguna lógica de negocio que te obligue a ti a violar un derecho inalienable de una persona en los Estados Unidos. Y eso es lo grave que está pasando en los Estados Unidos y está pasando por compañías americanas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero desgraciadamente eso sigue pasando. Vamos a ver qué fue lo que le pasó exactamente a Omar Ruiz. Esta es la cancelación de mi boleto por Southwest. No me dejaron volar. Es otra empresa norteamericana que se pliega a la dictadura. Estos son los resultados de hacer negocio con violadores de derechos humanos. Yo vine a tratarme por una cuestión médica. Mi madre me está esperando, mi tía me está esperando, mi prima me está esperando, o sea, mi familia, mi vida, mis animales, mi hogar. Y sencillamente ellos deciden que yo no puedo entrar. Ya yo estoy en condiciones por mi salud de entrar. Ellos han tratado de matarme, por eso tuve que venir. Ayer salió una comunicación del gobierno cubano donde incluso si tuviera el pasaporte vencido, que no es mi caso, yo pudiera viajar. Bueno, el caso de Urquiola viola incluso las propias reglas del gobierno cubano que permiten la entrada y salida de sus conciudadanos. Claro. Ahora, te quería comentar, el gobierno utilizó el artículo 24.1 de la ley de migración vigente que fue modificada en el 2012 para impedir esto. ¿Eso realmente puede tener efecto? Esto es una decisión impronta de tipo administrativo que autoriza dentro de la legislación interna de Cuba. Se permiten el lujo de caprichosa y arbitrariamente tomar este tipo de decisión que lamentablemente por los convenios de aviación internacional, especialmente después del 11 de septiembre del 2001, están obligados a acatar las aerolíneas, están utilizando esa amarradura que tienen para utilizar las aerolíneas como instrumento de represión extendido y sobrenacional a las personas que quieren regresar a Cuba. Y aunque pudiera haber obviamente una responsabilidad por parte de las aerolíneas, yo creo que el punto esencial aquí es las relaciones de Estado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba y la permisibilidad que el Departamento de Estado tiene para que estas cosas sucedan cuando saben que están tratando con una dictadura que no respeta ningún derecho. Yo conozco y sé, que he hablado con Omara, que es una mujer que está enferma, además, sí, claro, que merece toda nuestra consideración y nuestro respeto, y también el derecho a su privacidad. He tenido la buena noticia, por ejemplo, de que sé de que hay funcionarios del Departamento de Estado que están preocupados por la situación, y esto es lo que tenemos que hacer en programas como este y con este tipo de testimonio que está dando Tony, de otras personas que también han sido víctimas de este trato extensivo, represivo, porque utilizando a la aerolínea norteamericana para impedir el regreso a Cuba, que es esencialmente un derecho fundamental que cada cual tiene. Y lo simpático, perdona, si quiero, hay casos de personas que han sido deportados de los Estados Unidos por haber sido violadores de derechos humanos en Cuba, como el caso de Saúl Santos Ferro, que el 5 de febrero de este año hizo el viaje de ida y de regreso en una aerolínea norteamericana porque tampoco Cuba lo consideró admisible.